No, Pastor Mario y Anil no les importó la gente. O sea, simplemente ellos al principio mintieron, taparon, o sea, como, no, mantengamos esto callado, pero en realidad la verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz y... El mentir a una persona para sacar algo de ella, el venderle algo malo, el robar con las mentiras, el engañar para sacar provecho de una persona y sacar dinero. Está sembrando robo, manipulación, y lo que recoges es ruina y engaño. Es gravísimo para controlar, porque a veces las personas para controlar mienten. No, pues, si realmente ellos hubieran estado preocupados por nosotros como viejas, por nosotros que entregamos nuestras vidas enteras por años, primero decirnos la verdad, porque pienso que lo que más nos dolió fue la mentira, o sea, el engaño, la mentira al principio, nos dolió fue la mentira, o sea, que hubieran sido capaces hasta de orar por la mentira, o sea, decir mentiras orando, o sea, fue muy duro porque nos sentimos engañados. Bienvenidos, aquí tengo a mi invitada Paula. Paula Martínez es una ex miembro de WWJD. Ella asistía a la iglesia en Bogotá y estaba muy bien conectada a los líderes de este ministerio. Y ella nos va a contar y nos va a desglosar un poco cómo era similar a lo que ya hemos escuchado a través del libro, el video de Edgar Escobar, Biblia Libre, y también en el testimonio que yo tengo de Alba. Teología para razonar, exponer y sustentar nuestras convicciones bíblicamente con Sergio Molina. Paula, entonces diríamos que en el caso tuyo también fue similar lo que... cuéntanos un poco de qué fue lo que te atrajo a esta iglesia. Bueno, la verdad, lo que me atrajo fue la manera en cómo ellos me brindaron amor cuando yo llegué. O sea, los abrazos, el te amo, el acabas a estar bien. Pues yo en ese momento estaba demasiado vulnerable, estaba pasando por situaciones fuertes. Creo que como la mayoría de gente llegamos a la iglesia con problemas personales, económicos, y digamos que eso fue lo que me atrajo más de ellos, la forma en que yo llegué y todo el mundo me abrazó, todo el mundo me amó, todo el mundo me demostró pues su amor desbordado, y eso era lo que yo necesitaba en ese momento. Que ese es el patrón de todo, desafortunadamente, de todo lo que son los movimientos sectarios. Ellos incluso intentan alcanzar a personas que están en situaciones, que están en crisis, que acaban de perder a alguien importante. Entonces ahí es donde estamos súper vulnerables y viene esta comunidad o una persona y te ofrece como cierto refugio. Y así es que lo enganchan. Literalmente ese es mi testimonio también. Hablemos acerca de lo que muchas personas de pronto pueden pensar. Si de pronto alguien te escucha hablar de tu testimonio, la gente va a decir, pero bueno, ¿qué clase de persona tan tonta cae en una secta? Y bueno, eso es muchas personas, incluso cuando ven videos similares a los que a los que yo posteo, la gente dice, pero usted es muy bobo, ¿cómo usted fue a caer? ¿Tú qué le dirías a una persona que... Bueno, digamos que es muy, muy difícil porque ellos saben dónde atacar. Ellos son demasiado inteligentes y ellos saben cómo manipular la persona. Digamos, en mi caso, obviamente primero ellos te sacan toda la información de tu vida y ellos saben dónde darte, mejor dicho, en la yugular, para que tú te quedes y para que tú no veas alrededor lo que está pasando, sino que vivas asustado. Digamos, ellos me manipularon personalmente mucho con el tema de mi hija, porque, digamos, resumiendo, antes de yo conocer a Cristo, yo tenía una vida de excesos, mandaba a mi hija para donde el papá varios días, y digamos que yo estaba como en mi mundo de mi dolor, del alcohol, de muchas cosas. Entonces, cuando yo hablo con ellos, me empiezo a discipular. Ellos me decían, es que si tú te vas a ser 7 veces peor. Entonces, vas a perder a la niña. Entonces, para mí eso era como, no me puedo ir. O sea, yo no me puedo ir de la iglesia por nada del mundo. Yo no voy a perder a mi hija. O sea, porque ellos me decían, el papá de la niña te la va a quitar porque tú vas a ser 7 veces peor. O sea, 7 veces más borracha, 7 veces, todo lo que hacías antes, tú vas a hacer 7 veces peor. Y eso es algo que de pronto la gente no entiende uno cómo se siente, y más porque el versículo está en la Biblia, pero
es una forma como ellos lo tergiversan, te meten ese temor. Yo decía, 7 veces peor, prefiero morirme, pero yo no voy Claro. a ser 7 veces peor, no voy a perder, sí, mi vida prácticamente. Bueno, y por ejemplo, porque realmente nosotros empezamos a conversar a raíz del testimonio que yo hice con Alba Esteves. Sí. ¿Qué significó para ti ver ese video y escuchar el testimonio? Porque, o sea, yo creo que lo que pasaba con ustedes estaban en Bogotá y de alguna u otra manera miraban y admiraban al pastor Mario y a Nelly y los pastores y todo eso, pero ¿qué significó para ti ver desglosado lo que vivió, por ejemplo, Alba Esteves? No, pues la verdad cuando yo vi ese video fue como, wow, o sea, como por fin salió a la luz y para mí fue aterrador, te lo digo así, aterrador pensar que en Miami era igual, porque yo tenía en mi mente que ellos, que había sido acá, o sea, que eran las personas de acá, que la culpa habían sido de los pastores de acá que no se estaban discipulando como era, o sea, yo tenía eso en mi mente. Pero cuando yo le escucho a ella decir que le tocó alejarse de sus padres, que le tocó alejarse de sus hermanos, yo me sentí tan identificada porque cuando tú ya estás enganchado, o sea, cuando tú ya estás sirviendo, cuando tú ya estás con un nombre allá, eh, ahí sí ellos atacan. ¿Sí me entiendes? Entonces empiezan, bueno, tú porque estás visitando a tu mamá, la mamá es la pastora, la mamita, lo mismo con el pastor, nosotros somos tu familia, tú no puedes visitar a tu hermano. Como yo tenía tanta cercanía con ellos, o bueno, tengo tanta cercanía con ellos sabían quién era mi hermano, quién era mi mamá, quién es mi papá, o sea, ellos sabían todo. Entonces, no, es que tú no te puedes hablar con tu hermano porque tu hermano es esto, lo otro. Yo te digo algo, yo en ese momento uno empieza como a adoptar la actitud de ellos y yo ahora hago un recuento de mi vida y yo era una mala persona. O sea, desprecié a mi mamá, desprecié a mi hermano, fui mala amiga, fui mala prima, sí, la gente no estaba en la iglesia, yo era como, no, o sea, como ustedes no me sirven, Claro, ustedes ya no me habían hecho, hablen. es lo Entonces, que hacen. digamos, Sí, es lo que hacen ya cuando han hecho un sí, trabajo tan bueno a nivel que te desglosan psicológicamente, te preparan y ya somos totalmente manipulados, desafortunadamente, y bueno, eso también me pasó. claro. Ok, y cuéntanos un poco, porque yo quiero ligar todo esto, quiero que salga a la luz de qué fue lo que hizo que se acabara WWJ de Bogotá, y porque esto todo está interconectado y qué fue lo que pasó con WWJ de Canadá, que interesantemente, bueno, para los que no saben, pues yo era uno de los que estuve plantando, o yo era como quien dice el misionero. Yo la verdad nunca realmente cargué el título de pastor ni nada, pero yo sí era el misionero y era el fan número uno, idolatraba al pastor Mario y a Nelly, mi respeto, para mí eran mi familia, eran mis papitos, eran total admiración. E incluso la congregación aquí en Canadá, todos tenían una admiración impresionante por ellos. Sí, bueno, digamos que lo que pasó acá en Bogotá, mmm, digamos que la cereza en el pastel, digamos, de todo lo que estaba pasando, fue el caso del adulterio de la pastora con un menor de edad. Digamos que eso fue como lo que sacó a la luz todo y bueno, ellos se fueron de la iglesia. Pero ya venían pasando muchísimas cosas, o sea, ya venían pasando muchas cosas. Igual yo pienso que ese iba a ser el fin, ¿sí? Pero pues digamos que lo que inicialmente hizo que ellos tomaran la decisión de cerrar todas las iglesias, todas las sedes, de quedar solo la de Miami, fue, pues pienso yo, o lo que ellos nos dijeron fue evitar el escándalo. Sí, o sea, que no saliera a la luz, que se quedara pues todo como callado. Ellos llegaron un día, un sábado llegamos y el aviso estaba en el piso, el aviso que estaba fuera de la iglesia. Y todos como, ¿qué pasó? O sea, fue como Claro. demasiado raro. O sea que, ok, entonces me dices que hubo adulterio de parte de la cabeza del ministerio incluso con menores de Sí, edad. Y sí, fue un menor de edad.
Este fue el evento que llevó a que todas las sedes de WWJD en todas las resto de ciudades se cerraran. Y esto hizo que se pelara el cobre de las verdaderas intenciones del pastor Mario y Nelly con sus cosas supuestamente ministeriales. En el momento de que el beneficio económico dejó de fluir de la iglesia de Bogotá hacia Miami, entonces las personas fueron desechadas. De igual manera, que me parece que es lo más triste, nosotros teníamos una congregación aquí en Canadá, era realmente una congregación pequeña. Sin embargo, el deseo de adquirir el 10% del 10% de lo que se recolectaba en la comunidad local, que realmente éramos la mayoría jóvenes estudiantes, que la mayoría tenían trabajos de minimum wage. Aún así, el deseo del dinero era tan grande que se pegaron el viaje desde Miami para venirnos a decir que nosotros como congregación debíamos dar el diezmo del diezmo, recoger el 10% de lo que se recolectaba, que era lo que se utilizaba para pagar un local, para pagar sillas y cosas que no eran, que al final no eran para mí, que yo era el misionero del movimiento. Realmente nunca recibí un peso ministerial. Pero eso peló el cobre cuando el beneficio económico se acabó de Bogotá, se acabó de nosotros, el interés por las ovejas completamente se disipó. Una de las cosas una de las preguntas que me gustaría que respondiera, o sea, queremos sacar esto a la luz, porque de alguna u otra manera el pastor Mario y Nelly siempre han hablado, ellos se jactaban mucho de que el sistema que ellos tenían y la revelación que ellos habían recibido y todo lo que ellos hacen es maravilloso, es lo mejor. Y, y luego de alguna u otra manera como esto siempre fue lo que pasó en el discipulado, todo lo que pasa bueno en la vida de las ovejas es producto de lo que ellos han sembrado y de tanto trabajo de ellos que han hecho tan bueno. Eso sí, cuando uno se equivoca, cuando uno falla, cuando uno está lidiando con pecado, lo que sea, entonces ahí ya el problema es la rebeldía de uno. Entonces, en cuestiones del discípulo, bueno, incluso en las iglesias, ellos tienen el modelo perfecto y lo estaban incluso queriendo exportarlo. Eso sí, había dinero que estaba viniendo de Colombia a Miami y entonces, claro, eran muy beneficiosos para ellos. Entonces, era todo maravilloso mientras que funcionaba y producía mucho dinero, pero en el momento que haya la posibilidad de un escándalo, entonces, ¿qué sabes acerca de cuál fue la reacción del pastor Mario y Nelly? Porque pasa todo el caos, hay el adulterio y toda la cosa. Pero, Sí, pues digamos que inicialmente yo era un miembro de la alabanza, yo era una vocalista de la alabanza, entonces nosotros éramos los más cercanos al pastor. Éramos un grupo súper cerrado, éramos los intocables, no podíamos hablar con nadie, o sea, era un tema demasiado cerrado. Cuando el día que llega Nelly y Mario acá a Bogotá, que fue cuando, digamos, se destapó todo, lo primero que hace Alejandro es entregarle la iglesia a Mario en un servicio y decir que se iba por unos problemas personales. Ahí paró todo, nadie dijo nada. Los líderes, o sea, mi líder, nos decía que ellos estaban de vacaciones, que Alejandro y Viviana. Y en los grupos orábamos para que les fuera bien en sus vacaciones. O sea, imagínate el nivel. No, nosotros estábamos inocentes de lo que había pasado, inocentes, porque ellos nos mintieron en nuestra cara. O sea, nos dijeron que no había pasado nada, que ellos se habían ido de vacaciones. Y yo decía, pero, o sea, tan raro. Luego, así duramos la iglesia duró funcionando como 20 días más o un mes más a cargo de otros pastores. Cuando de un momento a otro, que yo te digo que llegamos a la iglesia, estaba el aviso abajo y Nelly y Mario simplemente nos hicieron una llamada desde Miami y nos dijeron, la iglesia no va más y la iglesia se cierra por el adulterio de la pastora de Viviana con este menor de edad. Todos quedamos asombrados fue porque nos mintieron, ¿sí me entiendes? O sea, cuando Alejandro y Viviana se fueron, lo que nos dijeron era que ellos se iban de vacaciones, bueno, eso nos decía nuestra líder, en realidad, que ellos se habían ido de vacaciones, que no sé qué. Esos días se quedó Nelly y Mario varios días ahí,
y digamos que ellos eran, yo los veía en ese momento como nuestros salvadores. Yo no, o sea, es más, me senté con ellos, les conté pues las cosas que me habían hecho, lo que había sufrido yo ahí en ese ministerio. Y ellos, no, pero ¿cómo así? ¿Pero cómo pasaste por todo eso? Entonces yo los vi como los salvadores. Es más, Mario nos dijo, es que Alejandro y Viviana no son aptos para servir en ninguna iglesia como pastores. Entonces yo decía, no, o sea, los salvadores. Pero yo en sí Oye, no sabía qué en eso había el pastor pasado. Mario sí está correcto. Sí, total. No, digamos en ese momento, bueno, yo no sabía qué había pasado, cuando ya es que, no sé, se destapa como el escándalo, porque los papás del chico, pues, ya como que llegaron con conversaciones impresas y empezaron a repartirlas a todo el mundo de hackeos que habían hecho, de teléfonos, bueno, ni te imaginas. Entonces ya Mario y Nelly deciden hacer una llamada y decir como, no vamos a arriesgar una iglesia de 2.000 personas, como quien dice, o sea, ¿Cuánto, ustedes nos valen. qué cantidad de personas había en su mejor momento WWJ de Bogotá? Pues que yo recuerde, llegaron a ir como 700 personas. O sea, entre los dos servicios, ¿no? Entre el servicio de sábado y domingo, más o menos se llegaron a contar 700 personas, pero en realidad la iglesia tuvo un tiempo donde estuvo muy estancada, donde no había nadie y no iba nadie, se iba mucha gente. Entonces, en realidad no, yo creo que Mario y Nelly no dijeron, no, pues cerremos esta. Y ellos sabían que si todo esto salía a la luz, ellos siendo figuras públicas, digámoslo así, iba a ser un escándalo. Y ellos en realidad pensaron que esto nunca iba a salir a la luz. Que esa es la perfecta conexión. Ahí es donde realmente se pela el cobre de todo, porque yo como misionero y fundador, yo sabía que habían cosas malsanas dentro del ministerio todo el tiempo que estuve en Miami. Luego cuando me mudé a Canadá, habían, pero yo era realmente muy ignorante de qué era lo que pasaba dentro del círculo de los más allegados. Sí, sí veía cosas que había malas y yo de alguna otra manera lo excusaba porque todas las iglesias de alguna otra manera tienen fallas, los humanos se equivocan. Ese era mi pensamiento, Sí, pero, todos somos humanos, sí. ujú, pero aún así mi idolatría por el pastor Mario era una cosa súper loco. Y ya después de lo que eso pasa como noviembre del 2000, si no estoy mal, del dos Diciembre, mil sí, dieciocho o 17, 17, del 17. 17. Yo me entero, Eso fue en diciembre, exactamente. yo no me entero de nada sino hasta enero o febrero del 2018. No sabía O sea, absolutamente cuando nada. la cierran. Que la cierran y es donde el pastor Mario me llama y me Sí. dice de que bueno, de que Alejandro y Viviana eran terribles y que por eso era que iban a cerrar todas, como quien dice, las sedes en otros lugares. De alguna otra manera, yo tenía en ese momento, la comunidad que yo dirigía en ese momento realmente era un grupo pequeño. O sea, realmente siempre fue un grupo pequeño. Yo nunca fui capaz de darle riendas sueltas a todo este tema de la prosperidad. Yo motivaba a la gente que asistía a la comunidad de que estudiaran, de que o sea, y la mayoría de los muchachos que asistían a la comunidad, pues, estudiaron y todo eso, y no me veía, yo no era capaz de explotar laboralmente a las personas. Mm, Yo creo que el más explotado de toda esta situación realmente era yo, porque yo sí me reventaba, porque amo el reino sí, de claro. Dios, quiero que el evangelio, las personas escuchen el evangelio, y bueno, eso es algo que es una pasión que va más allá de eso. Simplemente que en ese momento tenía todavía muchas dudas y realmente para mí también la historia de Alba y indagar más de cómo fue que todo comenzó, es como, wow, ya ahí es donde se pela el cobre y uno dice, estas personas que nosotros teníamos tanta admiración, tanto respeto, realmente es una fachada. Paula, ¿tú cuáles crees que son las prácticas o, por ejemplo, ejemplos de cosas que pasaron dentro de la iglesia que son las más aberradoras? Bueno, digamos que, pues te voy a hablar de casos míos, porque en realidad es pues mi testimonio. Digamos que el hecho de tú no ser, bueno,
Viviana tenía una fijación muy fuerte con que tenía que ser gente bonita, gente bien vestida. Entonces tú tenías que comprar la ropa en ciertos sitios para poder cantar en la alabanza. Tú tenías que peinarte como ella dijera. Sí, sí, digamos, en muchas ocasiones me dijo que no sabía qué hacer conmigo, ¿sí? Que yo no era, digámoslo así, bonita como las otras cantantes. Entonces, o sea, son cosas que te marcan, son cosas que tú dices como, wow, o sea, en un sitio donde tú piensas que no te van a decir esas cosas, digamos que es muy marcado ese tema. Ella era muy marcada o ellos eran muy marcados con hagan ejercicio, sean bonitos. No, es Me acordé igual que en mucho Miami. lo que dijo Edgar en el video. Sí, lo que dijo Edgar en el video del carro, entonces tienes que tener carro, tienes que tener, o sea, vestirte bien. Entonces, ¿qué empecé a hacer yo? A endeudarme porque hay otra cosa y es la explotación que ellos te hacen. O sea, de ensayos todos los días. Yo, digamos, yo trabajo independiente. Ahorita tengo mi empresa para la gloria de Dios. En ese momento trabajaba súper independiente, pero no tenía empresa. O sea, trabajaba así, en lo que me llegara. A las 2 de la tarde o súper temprano tenías que estar en ensayos, no te dejaban usar el celular. Entonces, imagínate, tú salías de allá a las 2, 3, 4 de la mañana. Yo no Wow. tenía tiempo de trabajar realmente, pero no podía decir que estaba sin dinero, porque si estaba sin dinero, estaba en pecado. Entonces, si ella revisaba la lista y veía que yo no estaba diezmando, era porque yo estaba en pecado. Entonces llegué al tope de pedir prestado para poder diezmar. O sea, yo tuve una lucha, o sea, digamos que yo empecé a correr una carrera de ganarme el amor de ella, ¿sí? Ella me despreciaba mucho, pero yo corrí esa lucha yo decía, es que si ella me ama, Dios me va a amar, porque es como lo que te meten en la cabeza, ¿no? Somos sabios. Mi líder me decía, si Viviana te trata así es porque ella es sabia. Yo decía, sí, ella es sabia, sí, 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 yo me dejo tratar así porque en realidad ella es sabia. Entonces empiezas tú a querer es agradarlos a ellos. No, entonces yo pedía prestado, o sea, cuando todo acabó, abrí los ojos, me di cuenta que estaba en la ruina, me di cuenta que estaba endeudada, no, me di cuenta que estaba mal, o sea, quedé de psicólogo. Yo decía, Dios mío, yo no voy a poder salir de eso. ¿Qué tú crees que fue lo que debería de haber hecho Nelly Moreno y Mario? O sea, si nosotros pensamos en unos pastores que están preocupados por el bienestar de las ovejas y ellos eran la cabeza de, como quien dice, esta iglesia, esta sede que está en Bogotá. ¿Qué es lo que tú crees que ellos deberían de haber hecho con la comunidad? No, pues si realmente ellos hubieran estado preocupados por nosotros como ovejas, por nosotros que entregamos nuestras vidas enteras por años, primero decirnos la verdad, porque pienso que lo que más nos dolió fue la mentira, o sea, el engaño, la mentira al principio de cuando se destapó todo. Pienso que habernos dicho, o sea, si eso hubiera salido a la luz con la verdad, de pronto hubiera seguido funcionando con otros pastores, porque en realidad las personas que quedaron como pastores eran o son hombres de Dios muy lindos, son personas que yo personalmente amo mucho, ¿sí? Entonces, con ellos de pronto hubiera funcionado, ellos tenían unas doctrinas diferentes, ellos trataban de sacar adelante el evangelio, pero entonces no, no, Pastor Mario y a Nelly no les importó la gente. O sea, simplemente ellos al principio mintieron, taparon, o sea, como, no, mantengamos esto callado, pero en realidad la verdad sale a la luz. La verdad sale a la luz y la mayoría de gente de los que éramos más cercanos, de los líderes, nos dolió fue la mentira. O sea, que hubieran sido capaces hasta de orar por la mentira, o sea, decir mentiras orando, o sea, fue muy duro porque nos sentimos engañados,
después uno se empieza a enterar de cosas, que no era solo eso, que pasaban muchas cosas. Nelly ahí sí salió a decir que era que Viviana y Alejandro hace mucho no se discipulaban. Nosotros decíamos, o sea, hace mucho estábamos abandonados acá en Bogotá. Mm, ya. Desafortunado. Es muy triste. Sí, sí, fue terrible, la verdad. ¿Te gustaría decirle algo de pronto? O sea, me imagino que a las personas ver lo que tú cuentas, ¿qué le dirías a las personas que se fueron de ahí? ¿Tienes algún mensaje para darle a las personas? Bueno, después A los que se fueron de la iglesia, sí, ¿cuál sería tu mensaje para las ovejas que, como quien dice, se perdieron? Entonces, o sea, una vez que se acaba esta iglesia, no hay para dónde ir, me imagino que hay mucha confusión, gente que odia las iglesias. ¿Tú qué le total. dirías? Bueno, yo les diría que no todas las iglesias son iguales, que estén muy apercibidos al sitio donde van. Digamos, cuando yo llegué a mi iglesia, la cual agradezco mucho haber llegado ahí, le agradezco a Dios haberme puesto en ese sitio en la que estoy ahora. Yo llegué y empecé a aprender tanta Biblia que yo decía, wow, o sea, eso es lo que yo necesitaba. Yo pienso que lo más importante es que busquen un sitio, que no se queden sin creer, que entiendan algo que yo entendí y me lo enseñó mi pastor ahora, y es que Jesús no es así. Jesús no es esa persona que te maltrata. Jesús no es así. Cuando tú llegues a un sitio y te maltraten, huye, huye, que te traten de maltratar, que te digan que te separes, que te digan que donde tengas que contar tu vida, donde te obliguen, donde lleguen al punto como a mí que me hackearon mi celular para saber yo qué hacía. Cuando tú llegues a una iglesia donde te empiecen a acosar, ese tipo de cosas que tú sientas que está violada tu intimidad, huye de ahí, porque es secta, es demasiado sectario. En la iglesia donde yo voy, yo soy libre, libre y me llega tanto la palabra que yo no necesito que una persona esté detrás mío regañándome, tratándome mal, diciéndome todo el tiempo mis errores, no. Mm. Entonces, sí, que tengan mucho cuidado, que vean que sea una iglesia totalmente bíblica, que estudien la palabra, Mm. porque pienso que si uno no estudia la palabra, uno no tiene cómo confrontar nada. Entonces, no es solo leer la Biblia, porque en WWJD nos enseñaron a leer la Biblia de la mañana, en la noche, pero no, hay que orar, hay que pedirle a Dios que lo guíe a uno en eso. ¿Sí? Entonces, esas fueron cosas que yo aprendí, que me salvaron de pronto yo haber cometido una locura con la depresión en la que yo salí de WWJD y haber llegado a esta comunidad sin disipularme, me salvó. O sea, fue algo que yo dije, wow, donde te dicen honra a tu padre y a tu madre, donde te enseñan cómo hacerlo. Yo digo, o sea, es sorprendente. Me reivindiqué con mi mamá, que creo que en ese momento era lo más importante. Mi hija ya está bien de la ansiedad, de la depresión con la que salió de allá, de sus enfermedades físicas con las que salió de allá. Entonces, ella ya está bien. Dios me ha recompensado totalmente, tengo más de lo que esperaba y no, yo animo a la gente a que se congregue, a que busque de Dios, que de verdad, Cristo no es así y hay mucha gente por amar, hay mucha gente que rescatar, ¿sí? Entonces, más que cualquier cosa con esta entrevista, yo lo que quisiera es que la gente vea que no todos son así, porque el problema es que, claro, ven a la gente que dábamos mal testimonio, porque era así, cuando estábamos en WWJD, todos dábamos mal testimonio, éramos malas personas, o bueno, hablo por mí, yo era súper mala persona, me creía, o sea, Jesús y yo. Entonces, no en todo lado es igual, no en todo lado te van a juzgar si eres fea, eso no, o sea, Dios te ama. El último lugar que debería pasar ese tipo de cosas sería en una iglesia, de que hagan un juicio superficial, físico, cuando realmente, o sea, es el carácter de la persona, si realmente el Espíritu Claro. está habitando dentro de nosotros, eso nos lleva a tener vidas bien diferentes.
Ya fue suficiente el comportamiento del pastor Mario y Nelly y que sean personas que no le rinden cuentas a nadie. Unas personas que dicen ser ministros de Cristo saben que realmente ellos están debajo del pastor de las ovejas. El verdadero pastor es Cristo mismo y ellos van a tener que rendir cuentas a Dios. Uno de los grandes temas que ellos explotan es el tema del diezmo. Ellos tuvieron el coraje de venir acá a decirle a una congregación realmente de jóvenes de que si nosotros no dábamos el diezmo, nosotros le estábamos robando a Dios. Y de esta manera, con las sutilidades y con la manipulación de la escritura, ellos llevan a que las personas se vean presionadas a dar su dinero. Ellos han sido excelentes y se han mantenido fuera del radar de escándalos, pero a raíz de esto de Bogotá y hasta ahora más reciente, que yo he hecho videos confrontando las mentiras, ellos se habían mantenido fuera del ojo público. Es importante, si tú eres miembro de esta comunidad, es importante que te hagas preguntas, es importante que vayas a la escritura y es importante de que ores para que el Espíritu Santo te muestre y te lleve a tomar una decisión sabia en cuándo debes abandonar esta congregación. Paula, muchísimas gracias. Dice mi pastor, nosotros somos un testimonio andante y eso es lo que importa. O sea, importa el corazón, lo que hagamos con la gente. En realidad eso es lo que importa, porque yo puedo ser muy, muy bonita superficialmente, pero eso en realidad Dios no lo ve. Así es. Y bueno, y como para cerrar en esto, una de las razones por las que yo quería tener esta conversación, porque hubo ciertas personas que me intentaron contactar y querían que se sacara a la luz todo lo que pasó en Bogotá, pero el propósito de este canal en específico realmente no estamos buscando que las personas se vayan de la iglesia o más bien queremos que entiendan el evangelio, que busquen iglesias bíblicas. Y una de las cosas que me pareció muy chévere es que el día de hoy buscaste iglesia, te congregas, estás buscando Sí, en conocer más la gloria a palabra Dios. de Dios. Sí. Y realmente ese es el llamado y el deseo que tenemos con estas cosas, es exponer la luz sobre las tinieblas. Oramos para que las personas puedan entender correctamente lo que es la palabra de Dios y que producto de eso, que cada uno vaya llegando a sus conclusiones y a sus creencias y que busquen iglesias que glorifiquen a Dios. Claro que sí, esa es la idea. 3. Teología para razonar, exponer y sustentar nuestras convicciones bíblicamente con Sergio Molina.